dándole la bienvenida a todos. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. Mi No, por nombre es favor. Samantha Saporiti, soy parte del equipo de desarrollo junto con Álvaro Martínez y Emanuel Rodríguez Randa. Así que le damos la bienvenida a todos. Eh, Espero que puedan aprovechar esta charla. Marcelo tiene mucha experiencia en lo que es el control de malezas, cómo utilizar los productos. Eh, Vamos a hacer esta modalidad que Marcelo nos dé su presentación, su charla. Después voy a venir yo mostrándoles qué portfolio tiene Atanor, porque generalmente se conoce muy poco de lo que tiene Atanor para ofrecer. Generalmente se lo conoce solamente por glifo y Atracine 2,4-D y queremos mostrarle que tenemos una paleta amplia. Y posterior a eso hacemos unas preguntas. Pueden ir anotándolas en el chat y después las leemos a todas. Así que bueno, Marcelo, todo tuyo el escenario. Listo, muchas gracias, Samantha. Gracias, Álvaro. Gracias, Manuel, por la invitación. Y bueno, gracias a ustedes por compartir este momentito a la mañana para que analicemos un poco el barbecho químico, ¿no? Y quería empezar con una foto de previo al cultivo y un barbecho. En este caso, algo más cercano a la siembra, que sería el control, por ejemplo, de Amaranthus, ¿no? Es decir, que y en este caso un Amaranthus palmeri que es resistente al glifosato, pero las soluciones existen, solo tenemos que ir identificando cuáles son los productos eficaces para hacerlo. Y el barbecho, a veces me gusta decir de dónde viene la palabra barbecho, ¿no? Y el barbecho viene del latín verbectum, que viene siendo veris, es primavera, y actum es el participio del verbo hacer, ¿no? Es hecho para la primavera, sería la definición de barbecho, ¿no? Lo que estamos haciendo para la primavera. Lo que vamos a hacer a la primavera, que asociamos el barbecho con estos tiempos en los cuales tenemos un descanso de cultivo, salimos de la cosecha de un cultivo previo a la siembra del próximo cultivo, muchas veces vamos a tener un periodo de descanso y en ese periodo de descanso van a surgir las malezas. La maleza que es un ser muy particular porque no necesita de un cultivo, ¿no? O sea, todas las otras adversidades fitosanitarias, una plaga, un ácaro, un insecto, una enfermedad, necesitan de un cultivo. La maleza no necesita de un cultivo, lo que necesita es de un lote. Y ahí podemos empezar a analizar los momentos. Cada flecha será un momento en el cual podemos actuar. Este sería el primero. Vamos a tener dos más. Lo que podríamos decir que, y si bien podemos poner énfasis en el barbecho en este momento, que tenemos otros dos momentos también donde vamos a actuar realizando barbechos, ¿no? Y yo les decía que así como tenemos, y Samantha decía, bueno, nos conocen por glifo, por 2,4-D y atracina, ¿no? Parece ser que eran los productos, los únicos productos que existieron durante bastante tiempo en el sistema agrícola granario, ¿no? Muy supeditado al uso del 2,4-D. Pero así vamos a identificar las malezas, es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros enemigos, en este caso, cuáles son las malezas a las cuales necesitamos controlar y necesitamos conocer la herramienta, ¿no? Y eso es lo que hace el producto. Después será la calibración de un equipo dispersor y en el ambiente en donde lo estamos aplicando, ¿no? La maleza siempre nosotros hacemos referencia a esto, al triángulo epidemiológico, ¿no? Que nos vemos mucho en fitopatología, un patógeno con un cultivo susceptible en un ambiente propicio, pero tenemos distintos efectos, ¿no es cierto?, del cultivo de la maleza, cómo el cultivo se defiende de la maleza ataca al cultivo, cómo en ese ambiente va a prosperar o no más la maleza o el cultivo. Y dentro de esto vamos a poner un producto químico. Controlar la maleza es tener en un momento oportuno, tener un producto eficaz y con una buena calidad de aplicación. Y esa sería la diferencia entre controlar y no controlar lo que tenemos a la izquierda o lo que tenemos a la derecha, ¿no? Es decir, que si uno llega a lograr tener un producto eficaz aplicado en un momento oportuno, con una muy buena calidad de aplicación, vamos a tener éxito en el control.
Cuando me refiero a producto eficaz, no todos los productos son eficaces, sobre todo las malezas. Durante mucho tiempo habíamos creído que el glifosato iba a solucionar todos los problemas de maleza. Después nos dimos cuenta de que empezaron a aparecer malezas tolerantes, como puede haber sido borreria, confrena, paritaria, y después empezaron a aparecer las resistentes. Entonces, lo que tenemos que ver en el monitoreo de nuestros lotes, en el conocimiento del lote, es cuáles son las malezas problemáticas, ¿no es cierto? Porque esto nos va a permitir tomar una decisión. Es una foto sacada en esta época, ¿no? Es decir, salgo de la cosecha de soja y empiezo a encontrar ciertas malezas, ¿no? Es decir, que fíjense, ahí tenemos nama, una maleza muy pequeñita, posiblemente no le demos importancia, no es una maleza muy competitiva. Ahí vemos cardo, cebadilla, verbena, malva, peludilla, camocaeta, parietaria, cerraja, sonchos, ¿no? Es decir, que yo estiré la mano y saqué la foto y me puedo encontrar con 8 malezas, ¿no? Normalmente un lote tiene unas 30 malezas. Este es un trabajo que hicimos con CREA de NOAA, donde hicimos un relevamiento de las malezas en distintos lotes. Y lo que podemos ver ahí en el promedio es que en un lote encontramos 37 malezas. De esas 37 malezas, 9 eran monocotiledóneas, 28 dicotiledóneas y pertenecían a 18 familias diferentes. Entonces, ningún producto puede controlar todas esas malezas. Entonces, es muy importante que determinemos cuáles son nuestras malezas problemas, nuestras malezas driver, para poder poner énfasis en el control de eso. Las malezas nacen en 2 épocas más o menos definidas. Van a nacer en el otoño, las malezas que van a vegetar durante el invierno y van a fructificar en la primavera y vamos a conocer como malezas invernales. Y después van a nacer en primavera, van a vegetar durante el verano y van a fructificar en el otoño, que es lo que vamos a conocer como la maleza estival. Acá hay una diferencia muy grande en lo que nace, por ejemplo, en el otoño, lo que están haciendo ahora. Podemos decir a grandes rasgos que el 90% de las malezas que nos vamos a encontrar en este momento son malezas de hoja ancha. Parietaria, fumaria, viola, sonchos, todos los nabos, las brasicáceas. Entonces, tenemos que poner énfasis en este momento en pensar herbicidas que controlen eficazmente la tifoliada. Y fíjense que algo hicimos, porque ¿cuáles son los productos más usados en el barbecho largo? Metilfurón y atracina. Bueno, tenemos otras opciones, vamos a ir pensando cómo podemos hacerlo, no solamente para el control de la maleza, sino para los posibles carryover que podamos encontrarnos allá en el cultivo de estival, ¿no? Que en el caso del Chaco vamos a empezar capaz que en julio, agosto con un girasol y entonces tendríamos que empezar a pensar, puedo hacer metilsulfurón ahora con un girasol que voy a estar sembrando en julio, agosto, cuando tenga un poquito de agua. O también hacia cultivos más de verano, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, son muchos meses de lo que estoy usando ahora hasta llegar al cultivo de maíz, pero también vamos a tener que ver cómo es el ambiente ese. Por eso les decía cómo es el comportamiento ambiental del producto, ¿no? Hay años en donde hicimos aplicaciones de metilsulfurón, no llovió, no se incorpora, y después sembramos maíz, no, pero se han pasado 9 meses. No, no. Lo que pasó fue 1 mes y medio, porque recién se incorporó en noviembre con algunas lluvias, y entonces el producto no ha llegado a degradarse y tenemos problemas de carryover, de fitotoxicidad. Bueno, entonces, en el barbecho de ahora tenemos que pensar 90% maleza dicotiledónea, de hoja ancha. Las gramíneas son muy poquititas. Cebadilla, lolium, más que nada en el sur, avena y algunos cloris perennes que nacen, tienen un flujo de nacimiento ahora en esta época. Y después, no mucho más, comelina, es muy poco lo que nace de monocotiledón en este momento. En el verano, fíjense que ya se equiparan las cosas, las malezas que nacen en la primavera, ya podremos decir que el 50% son monocotiledones y el 50% son dicotiledones. Esto como para que vayamos empezando a pensar en lo grueso, ¿no? Las malezas que nacen ahora entonces serían principalmente de hoja ancha, entonces tenemos las brasicáceas, nabos, tenemos los cardos, ¿no? Acá no hay tanto cardo, pero ahí tenemos 2 cardos arriba,
en el centro Argemone, Argemone mexicana, ¿no? Que es una papa de Gracia, y una asterácea como el género Cadus, que tenemos a la derecha. Tenemos Comelina, Rama Negra, Conisa. Tenemos Boulesia, todo lo que sea en las crucíferas, por ejemplo, ahí tenemos de Curainia, Peludilla, ¿no? Gamocaeta, Cerraja. Esas son las malezas que nos vamos a encontrar en este momento. Entonces tenemos que pensar en cuál es la problemática de esto. Y en el país podemos empezar a pensar que la que está en la parte superior izquierda, nabo, ya tiene resistencia a ALS. Entonces, ya podríamos quedarnos cortos si hacemos solamente el caso Metzulfuran. Bueno, ahí está paritaria también. Ahora pensábamos en eso para considerar el producto eficaz, ¿no? Porque cada uno tendrá su producto eficaz, ¿no? Vamos a pensar en el momento oportuno, ¿no? Y en el momento oportuno, por ejemplo, vamos a ponerlo de ejemplo a un cardo, ¿no? Esta es la dinámica de cardo. Cardo es una maleza típicamente invernal, facultativa. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí lo que estamos viendo es 4 o 5 cortes en el otoño y una corte en el verano. Tiene un nacimiento en el verano, muchas veces no lo vemos porque es bastante susceptible a glifo. Las malezas nacen de acuerdo a una temperatura máxima a la cual pueden nacer, una temperatura mínima, esto con respecto a la temperatura del suelo. Y esto es la temperatura, lo que tenemos en línea azul, la temperatura del suelo. Entonces, cuando la temperatura del suelo se va enfriando, nosotros tenemos un suelo muy caliente en este momento, acá en el verano, ¿no es cierto? Diciembre, enero, febrero, empieza a enfriarse en el otoño y en ese momento es donde comienza a nacer, ¿no? Y después ya está muy frío el suelo, ya deja de nacer y entonces cuando empieza a calentarse nuevamente en la primavera vuelve a tener un flujo de nacimiento y por eso decimos que es una maleza invernal facultativa. Tiene la capacidad de germinar en el invierno, pero con una cierta probabilidad de germinaciones en el verano. ¿Qué es esta la foto que vamos a encontrar, ¿no? Esto es una foto de noviembre. Fíjense todos los nacimientos de cardo. En ese momento puede ser susceptible a glifo y entonces vamos a tener ese éxito. También puede ser atracina, ¿no? Ahora, si lo ponemos a lo largo del año, estos flujos de nacimiento, ¿no es cierto? Ahora ya lo pusimos bien desde enero a diciembre. Vamos ahora a asociar a los momentos del cultivo. Yo podría decir, bueno, tengo un maíz temprano que lo estoy sembrando normalmente en septiembre, tengo un maíz tardío que lo siembro normalmente en diciembre, enero, va a depender un poco la zona. Si me voy más al sur, capaz que en noviembre estoy sembrando algo de maíz. Esta siembra tan escalonada de maíz y esta presencia de todos los maíces, fíjense que ahora, cuando uno lo ve así en la foto, dice, bueno, empezamos a asociar que realmente parece que tenemos maíz todo el año, ¿no? Y empezamos a asociar con el problema que hoy nos ocupa prácticamente a todo lo que hacemos maíz, que es el tema de dálvulos, ¿no? Pero bueno, eso será otro motivo para empezar a pensar si cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, en el caso de la soja, vamos a tener una soja temprana, una soja que podríamos decir de primera o una soja temprana de octubre, pero lo nuestro, acá más en el norte, nos vamos a circunscribir una soja más que se siembra a fines de noviembre y durante el mes de diciembre, ¿cierto? Entonces me voy a quedar solamente con el maíz tardío y la soja de segunda. Si yo lo analizo así, fíjense que en la soja, cuando yo estoy trillando la soja en estos meses, abril, mayo, yo me voy a encontrar con esa maleza muy chiquitita que están naciendo. Ahí lo estoy asociando ya maleza y cultivo. En cambio, en los maíces, toda esa maleza que nació en el otoño va a ir prosperando en un maíz que se va entregando, que va dejando pasar luz y por eso los maíces van a salir muy sucios allá en julio, agosto, con malezas no en un momento oportuno de control, ¿no? Este sería otro caso de una maleza invernal facultativa, que es el caso de Malva, ¿no? que tiene sus nacimientos, tiene 4 cortes de nacimiento en el otoño y una corte en el verano. Si lo analizo así, exactamente lo mismo, es decir que este sería el momento de intervención. Yo salgo una soja, la voy a encontrar normalmente en esta época, es el estadio de Malva, una maleza muy susceptible en este momento, porque es una maleza muy tierna,
en este momento es donde tenemos que controlarla, porque si nosotros la dejamos pasar de tamaño y llegamos a este tipo de malva, lo que le va pasando a la maleza es que se va endureciendo la cutícula, se va espesando la cutícula, va aumentando la viscosidad de la cera de la cutícula, con lo cual tenemos menos entrada del producto. Recordemos siempre que el producto ingresa por difusión, y si la capa cerosa es más gruesa, hay menos difusión, ¿no? Y lo que no nos tenemos que olvidar nunca es que, y los puntos rojos, esos que les marco, serían los puntos de crecimiento, los puntos que debe inhibir un herbicida para que la mate. En el caso de la maleza chiquita entra mucho herbicida, tengo 4 puntos de crecimiento en ese caso. En el otro es una maleza muy gruesa, muy dura, que no va a ingresar el producto, y tengo 32 puntos de crecimiento, y nunca nos debemos olvidar que esto tiene un solo punto de crecimiento. Es decir que no solamente en el barbecho de este momento tenemos que empezar a pensar si vamos a usar, yo creo que ya no quedaría duda si tenemos o no que hacer algo. Y ahora, ¿qué herbicida? ¿No? Porque por ahí hemos tenido mucho la costumbre de usar solamente por ahí un glifosato y 2,4-D y no usar residuales. Y lo muy importante, porque ustedes fíjense que tenemos distintas cortes, ¿no es cierto? Entonces, con esto es lo que nos tenemos que enfrentar. Esta duda creo que ya no debería existir. A veces ciertos tipos de dogmatismo nos llevan a pensar que, bueno, no, el campo no puede estar sin vida, ¿no? Lo que pasa es que si yo dejo lo que tengo a la izquierda, ese barbecho sucio, me voy a encontrar con 2 problemas cuando llegue la primavera. Primero, que va a ser una maleza grande, endurecida, muy difícil de controlar. Y por otro lado, que tiene una variabilidad genética impresionante. Cuando yo empiezo a tratar de aplicar altas dosis de herbicida en esas situaciones para poder controlar todas las malezas, es donde voy a empezar a originar malezas resistentes. Entonces, yo creo que lo del barbecho limpio no debería entrar a duda de que debemos tratar de mantener los campos tan libres de malezas como fuese posible. Bueno, yo tengo ese tipo de maleza, y entonces, ¿qué decisión tomo? Hago la aplicación de un herbicida, y fíjense que con esa aplicación de herbicida he controlado muchas malezas, pero no he controlado las otras. Puede ser que o esas malezas hayan sido tolerantes o resistentes al herbicida, o puede ser que se hayan originado en nuevos flujos de nacimiento, es decir, nuevas cortes, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, acá vamos a tener distintos tipos de maleza, ¿no es cierto? Y acá es donde vamos a pensar qué puedo usar de residuales para controlar todas las cortes que me van sucediendo en ese momento. Cuando piensen en el herbicida, fíjense que nosotros decíamos las características físico-químicas. No todos los herbicidas se van a comportar igual. Nosotros tenemos en el sistema granario, podemos decir que unos 25, 27 millones de hectáreas, que no todos los suelos son iguales, no todos los climas son iguales. Lo primero que le va a pasar a un herbicida cuando lo apliquemos, un herbicida residual al suelo, es que va a quedar retenido. La retención o la absorción en el suelo va a depender de la retención y de ciertos coeficientes que tiene el herbicida para ser retenido. La solubilidad en agua del herbicida puede ser, no es 100% así, causante de una lixiviación del producto, es decir, que se va a ir a capas más profundas, y nosotros necesitamos las capas superiores para controlar las malezas. La presión de vapor me va a dar la volatilización del producto, es decir, si el producto puede irse al ambiente y no quedar, es decir, transportarse fuera del lugar donde debería estar controlando la maleza. La ionización me va a dar una retención, porque muchos de los herbicidas que usamos son ácidos débiles, es decir, si es un ácido, cuando se ioniza queda con carga negativa, el suelo tiene carga negativa, por lo tanto el suelo no lo acepta, no lo retiene, lo repele, lo manda al agua del suelo, y entonces va a estar menos retenido, más capacidad de lixiviarse. Y la dosis del producto lo que nos va a dar es residualidad. Cuando nosotros aumentamos dosis del producto, lo que estamos aumentando es residualidad del producto en el suelo. Entonces yo tengo varias cortes, en este caso hemos puesto la dinámica de nabo. Nosotros en este trabajo, donde además de analizar las malezas, ¿se acuerdan que les mostraba? Que decíamos, tengo 37 malezas en un lote. Es un trabajo que se hizo durante 5 años, y lo que tenemos es por lo menos de unas 40 malezas, la dinámica poblacional de ellas, ¿no? Es decir, cómo van los flujos de nacimiento. Fíjense que en enero
aunque por ahí no lo estamos viendo, tenemos ciertos nacimientos de nabo, ¿no? Y que después tiene unos 4 o 5 flujos de nacimiento más durante el invierno. Una maleza que hoy está demostrando cierta resistencia a algunos ALS, ¿no? Y empezamos a pensar, por ejemplo, dentro de los herbicidas que controlan nabo, uno de los mejores herbicidas que controlan nabo es metribuzin, por ejemplo. Metribuzin es un producto increíble para controlar nabo, ¿no? Entonces, eso es que tenemos que pensar en la maleza y cuál es la eficacia del producto en el control. Cuando nosotros pensamos en la química, entonces, vamos a ver que podemos decir, 4 grandes grupos de herbicidas que podríamos estar usando en... Voy a proceder con mi presentación así mientras Marcelo resuelve sus problemas de conectividad. Así no perdemos tanto tiempo. Perfecto, Samantha. Dale, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Samantha Saporiti, soy parte del equipo de desarrollo junto con Álvaro y Emanuel. Acá. Bueno, como veníamos hablando, queríamos presentar este tema, el foco en este momento en el campo es una estrategia para barbechos, y cuando pensamos en barbecho o en una estrategia, pensamos en dos cosas, como decía Marcelo. Primero, controlar las malezas que ya tenemos presente en el campo. Como él comentaba, podemos salir de un maíz que puede estar un poco más sucio que una soja, por el momento en que se libera ese lote. Entonces, en ese momento vamos a estar pensando en tratamientos de posemergencia. Cuando me refiero a posemergencia, estoy hablando de la maleza. Y vamos a utilizar productos que sean sistémicos, que van a ir a los puntos de crecimiento, como comentaba Marcelo, y productos que sean de contacto. Para este momento hay que tener en cuenta qué especie tenemos en el campo, la maleza driver, el tamaño. Como mostraba Marcelo, no es lo mismo tener un punto de crecimiento de una maleza pequeña que una maleza ya pasada en tamaño, y el estado fenológico, porque muchas veces el productor confunde una maleza de tamaño pequeño con el estado fenológico. Hemos visto en nuestra zona NEA, NOA, de que el tamaño puede ser chiquito de una malva, pero ya puede estar florecida, y lo mismo una rama negra. Entre otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? El clima, el tiempo, las condiciones climáticas me refería, para que estas aplicaciones sean efectivas. Ya vamos a ver la paleta de productos que tiene Atanor. Y la segunda estrategia es mantener ese lote limpio con tratamientos de preemergencia, tratando de mantener ese banco de semillas a raya, por así decirlo, controlándolo. La idea sería usar productos residuales, tratamientos de preemergencia hacia la maleza. El punto clave acá es rotar los principios activos para disminuir la presión de selección. También hay que tener en cuenta que estos productos necesitan incorporarse al suelo con una lluvia para que el producto esté activo. La mayoría de estos productos van a formar una pequeña capa sobre la superficie, y de esa manera va a ir ingresando a las semillas que vayan germinando por raíz, cotiledón, hipocótilo, etc. Y también lo importante es el carryover, hay un carryover que es deseado, que nosotros estamos buscando que el producto persista en el tiempo y controle las malezas, y hay un carryover indeseado que es selectivo hacia el cultivo que vamos a ir yendo. Ejemplo, usar un producto como diclosulam y vayamos a un cultivo como maíz, que no sea tolerante a ese producto. Ese sería un carryover indeseado. Entonces, o como hoy explicaba Marcelo, utilizar muchos gramos de metsulfurón que después nos condiciona al siguiente cultivo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, y ahí tiene principal importancia cantidad de milímetros que llueve, el tipo de suelo, si es arenoso, arcilloso, el pH, o si es un suelo salino, porque todo eso va a condicionar a la velocidad de la degradación del producto. Bueno, esta es la paleta de herbicidas que tiene Atanor. Como comenté, generalmente conocen nuestros productos glifosato,
tenemos dos formulaciones, una líquida y una sólida. La diferencia es la concentración que tienen. Para eso hay que mirar esto, el equivalente ácido. Estoy buscando acá. El equivalente ácido para comparar un producto con el otro. La formulación líquida es al 54 y la sólida, que son gránulos solubles, es al 67. Este producto lo conocen todos, es un producto sistémico Samantha, que aunque una... Sí, te interrumpo un segundo. ¿Vos estás presentando? Yo no estoy sí, viendo ¿no tu se ve? presentación. ¿No se ve? Bueno, de nuevo, esto es lo que yo le decía, tenemos dos estrategias cuando hablamos de barbecho, controlar malezas presentes y mantener el lote limpio, esos son los dos puntos centrales del barbecho. Esta es la paleta de herbicidas que tenemos. Vamos al glifosato. Esto lo hago a modo de comentario. El glifosato va a venir en una presentación, ya viene, ya se está vendiendo, en Atanor XL. Es un IBC de 1000 litros que nos da beneficios ambientales, ya que utilizamos menos agua, menos plásticos, más práctico para el transporte y almacenarlo. Esto equivale a 50 bidones de 20 litros y para el operario nos tiene que estar en contacto directo con el producto, ya que tiene un sistema de antiderrame y para poder servirlo directamente al mosquito o a un tanque de premix. No hace falta el triple lavado, así que también ahorramos agua. Entre otros, era una mención que quería hacer. Las atracinas, tenemos dos presentaciones, líquida y sólida. La atracina sólida es al 90%. Al ser más concentrado es menos volumen para trasladar. Y esa atracina la tenemos que predisolver para poder utilizarla. Por ahí la ventaja que tiene la atracina líquida sobre la sólida es que no necesita predisolverse porque ya tiene agua en su composición y para mezclas suele ser mucho mejor utilizar la líquida que la sólida. Y también la otra diferencia es que la atracina sólida nos va a dar mayor residualidad en suelo, ya que los cristales que va a ir formando son mayores a los de la atracina líquida. Y la atracina líquida nos da un efecto postemergente, cuando la maleza es chiquita, de mayor quemado, mayor velocidad de quemado que una atracina sólida. Tenemos los 2,4-D, tenemos Herbifen Advance y Jaspec, que son productos que van a seguir en nuestro portfolio, y también tenemos Crinduo, que sale del mercado, es una salamina, que, bueno, la nombro por ahí algún distribuidor la sigue teniendo, las tres funcionan muy bien. La desventaja que tiene la salamina es las mezclas y también que necesita mayor volumen de agua para trabajar a la misma performance que las demás. Nos va a pedir más agua la formulación que un etilexil o el Jaspec. Jaspec tiene menos concentración que un Herbifen Advance, que el etilexil, pero la ventaja que nos da es que ya es una microemulsión, es una solución estable para todo lo que sean mezclas, tiene una ventaja Jaspec sobre el etilexil. Tenemos dicamba, antes venían dos formulaciones, ahora Duranor sale del portfolio, nos quedamos con Duranor Advance, tiene una mezcla de sales mucho mejor que Duranor solo. Duranor Advance es una sal de glicolamina. La concentración, el equivalente ácido, es exactamente el mismo, nada más que esta sal es mucho mejor para la volatilidad, o sea, tiene baja volatilidad con respecto a Duranor. El dicamba tiene un gran sinergismo con lo que es un 2,4-D, entonces para mezclas lo que sea un control de hoja ancha funciona muy bien mezclándolos, especial para utilizarlo ahora en los barbechos. Y tener en cuenta que entre una aplicación de dicamba y una siembra de soja, tener un respaldo de unos 30 días aproximadamente para sembrar, para disminuir el riesgo entre la siembra o sea, el nacimiento de la soja y la utilización del producto. Acá muestro
mezclas que se suelen utilizar, una de las mezclas más comunes, glifosato y clethodim. Esto es nuestro glifosato WG, que es el sólido, y acá abajo los relojes nos muestran el tiempo y muestra la estabilidad de la mezcla. Esto no tiene problema de corte. Se evaluó a los 0 minutos, ni bien se hace, a los 5, a los 10 y a los 15 minutos. También tenemos glufosinato de amonio más nuestro 2,4-D microemulsión y glifosato sólido, dicamba y 2,4-D microemulsión. Esto también, si les interesa, podemos armar una charla entera que sea sobre mezclas. Puse las más comunes que se suelen hacer en el campo, que las tenemos chequeadas. Bueno, ¿qué alternativas tenemos de barbecho para trigo? Como mencionaba al principio, todo lo que sea un tratamiento post-emergente sobre malezas ya nacidas, tenemos glifosato 2,4-D dicamba, esta mezcla tiene un sinergismo. Podemos agregar clethodim a esta mezcla, que es control de hoja fina. Esto sería un tratamiento post-emergente. Y después tenemos los residuales, que son metribuzin, flumioxacin y diflufenican. Puse en color celeste las familias de los principios activos, justamente para ir rotándolos. Y también puse glufosinato amonio a una opción a doble golpe. Si nos llegasen a quedar malezas que necesiten un segundo golpe, podríamos usar el glufosinato amonio. Preemergentes, algo bastante similar a lo que veníamos viendo. Lo único que sale es el clethodim, porque entre la aplicación de clethodim y la siembra de hoja fina, sea maíz o trigo, tendríamos que esperar unos 20 días para estar seguros de disminuir riesgo de que haya carryover o fitotoxicidad. Entonces, estos son preemergentes y fue 4D para controlar lo nacido. Tener en cuenta de que estos productos necesitan una lluvia para incorporarse. Productos post-emergentes que podemos hacer sobre trigo, y esto va desde las 3 hojas hasta macollaje. No puse tampoco las dosis porque esto es importante que lean el marbete y ajusten dosis a la necesidad de cada uno, al tipo de suelo, al pH, etc. Así que esto es solamente para mostrar la paleta y habría que ajustar a cada necesidad. ¿Qué podemos hacer sobre trigo? 2,4-D más dicamba, MCPA más dicamba. Tenemos MCPA como hormonal, es un producto muy parecido a lo que es un 2,4-D. También podemos utilizar metribuzin, tiene registro, más 2,4-D. Como hoy nombraba Marcelo, el metribuzin nos ayuda mucho a lo que son los nabos. A ver, tenía, claro, los nabos. Y también tenemos diflufenican para hacerlo post-emergente y metribuzin en mezcla. Esta mezcla también la van a encontrar en el marbete. Metribuzin es un producto fotosistema 2 muy similar a lo que es una atracina. Va a tener un pequeño efecto post-emergente sobre la maleza nacida, cuando la maleza está chiquita, y tiene residualidad. Es un fotosistema 2. Muy parecido a atracina o a una prometrina. Y la ventaja que tiene el metribuzin es que podemos ir tanto a una soja como a maíz o a trigo. Bueno, vamos a lo que es una soja de segunda que nombraba Marcelo. Esto es lo más común en nuestra zona. Sembrando fin de noviembre o principio de diciembre. ¿Qué productos podríamos usar para un barbecho largo? Y acá pusimos las malezas que hoy también nombraba Marcelo, que podemos tener lolium, coniza, serraja, malva, nabos. ¿Qué productos podemos utilizar para un barbecho hacia soja? También la recomendación de base o un reseteo de lote va a ir a un glifosato, 2,4-D más dicamba. Si tuviésemos malezas muy pequeñas o recién están naciendo, podríamos ir solamente con 2,4-D. Ahora, si tenemos malezas que ya van entre los 5 y 10 centímetros, condiciones climáticas también difíciles, el dicamba nos aporta un montón al control. Podemos utilizar clethodim si tuviésemos
que controlar hoja fina. Si vamos a ir con Clethodim a esta mezcla que nombré anteriormente, habría que subir un poco la dosis, ya que los hormonales le sacan un poco de eficiencia de control. Pero si no, podríamos hacer glifosato y Clethodim solo y sin subir dosis. Bien, tenemos diclosulam, que es una ALS. Diclosulam funciona muy bien para... Estos son productos residuales. Diclosulam, metribuzin, prometrina, atracina. Atracina no está registrado para soja, pero al ser un momento tan temprano y dura 30 días, no tenemos problema cuando sembramos en diciembre, porque es un producto que no perdura tanto tiempo en suelo. Bueno, entonces vamos a diclosulam, que es preemergente para lo que es mayoritariamente hoja ancha y más o menos, con 40 gramos ya empieza a ser también supresor de gramíneas. Este punto también lo nombra bastante Marcelo, así que si quieren, cuando él esté, lo volvemos a nombrar al diclosulam. Metribuzin, prometrina, atracina. Tenemos este producto sulfometurón más metsulfurón, que es el Odyssey, que es una gran ventaja para utilizarlo tanto junio, julio, como un poquito más adelante también, teniendo la precaución de que sea una soja STS. ¿Qué ventaja nos da este producto? Controla muy bien lo que sea gramíneas y nos da una oportunidad de controlar gramíneas sin utilizar tanto Clethodim o aloxifoc. Es una herramienta más. Y también tenemos glufosinato de amonio para lo que sea un control de quemado o no tiene residualidad, sería como un segundo golpe. Bueno, voy a pasar a los preemergentes porque el barbecho corto es muy parecido. Preemergentes tenemos S-metolaclor, que lo podemos combinar con cualquiera de los siguientes productos, que nos va a dar una mayor amplitud en lo que sea control de maleza. Es un producto muy versátil también. Podemos ir a soja o a maíz. El S-metolaclor es lo que más cubre o lo que nos va a dar esa ventana es en gramíneas y también en la mayoría de las latifoliadas. Podemos mezclar S-metolaclor más flumioxacin o sulfentrazone, S-metolaclor más sulfentrazone. Esa combinación, ese PPO, nos va a dar un control postemergente sobre malezas. Lo ideal es que sean malezas pequeñas, recién nacidas. Bueno, nosotros en la zona NEA, NOA, que tenemos problema de borreria, usamos mucho PPO. Esa combinación nos va a ayudar a controlar la maleza nacida y darnos residualidad. También podemos usar diflufenican, teniendo en cuenta una ventana de unos 20 días antes de sembrar. Ahora voy a hablar del diflufenican más adelante. Clethodim, para todo lo que sea control de hoja fina, que también lo podemos usar en postemergencia. Sulfometurón más metsulfurón, que es el Odyssey, ojo en sojas STS. También muy buen control de semilla. Eso, con eso estaríamos todo lo que sea preemergentes. Y postemergente, ¿qué podemos hacer sobre la soja? Imacetapir para control de lo que sea hoja fina, funciona muy bien. Sobre todo en lo que es sorgo alepo de rizoma, tenemos muy buen control con imacetapir. Podemos usarlo sobre la soja. Este glifosato más formesafén es un ready mix que tenemos que se llama Battlestar. Esta mezcla, si quisieran hacerla en tanque, tiene incompatibilidad. Así que ese ready mix viene a solucionar esa incompatibilidad. Tiene muy buenos controles sobre yuyo colorado. Y ahí, en este producto, es importante aplicarlo antes de que cierre el surco la soja. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, si la soja está muy crecida y tenemos yuyo colorado adentro, nos va a hacer el efecto paraguas. Se va a quedar mucho producto sobre la soja y no vamos a controlar muy bien el yuyo colorado, ya que le hace un efecto paraguas. Y segundo, el fomesafen, este producto de acá, tiene residualidad. Entonces, aplicándolo antes de que cierre el surco, nos va a dar control más residualidad a los siguientes nacimientos que tenga el yuyo colorado. Bueno, sigo.
Este es el producto que les mencionaba hoy, diflufenican, un producto muy versátil. Podemos ir a soja, maíz, girasol, maní, trigo y cebada. Podemos mezclarlo y estas mezclas lo que nos da es amplitud de ventana de control y mayor residualidad. Con ese metolaclor funciona muy bien. Con cletodin podemos mezclarlo si tenemos que controlar hoja fina. Con glifosato y 2,4-D si tenemos que controlar malezas que estén entre los 5 a 10 centímetros, o sea, un control post-emergente. Y el diflufenican nos dará residualidad. La maleza driver de este producto es el yuyo colorado. Funciona como un amaranticida, es excelente control. Forma una película continua en superficie. Esto va a necesitar que tenga una lluvia para incorporar el producto, para activarse. Vía de absorción, soja, hojas, brotes y raíces. Samantha, te molesto un segundo, ya metimos a Marcelo nuevamente, se encuentra dentro del auditorio, nos está escuchando. Buenísimo. Ahí ya termino, digo lo de maíz y le damos la opción a Marcelo. Perfecto, Estas por son eso te dejé el fotos. comentario. Dale, gracias, mil gracias. Sí, estaba pensando también, ¿será que apareció? Si no, tengo que seguir con la charla. Bueno, estas son fotos de Diego Ustarroz, el INTA Manfredi, diflufenican con S-metolaclor, y vemos el control que tiene a los 33 días, en excelente control. Por eso yo les decía, mezclar productos buscando ampliar esa ventana de control. Y bueno, esto a los 47 días que vemos que ya se empieza a caer un poco el control, pero sigue siendo muy bueno con respecto al testigo. Esto es... Bueno, y ahora voy a nombrar rapidito qué tenemos para maíz, pensando en un barbecho. De nuevo, glifosato 2,4-D dicamba, cletodin, atracina, acá tenemos dos formulaciones, líquida sólida, metribuzin. Glufosinato de amonio. Este producto cobra importancia con maíces LL, es una herramienta más para el control post-emergente en maíz. A ver, bueno, estos productos ya los nombré, pero tenemos como un barbecho corto, de nuevo atracina, flumioxacin, diflufenican. Lo importante es, como les venía diciendo, ver la familia, los principios activos para ir rotando y bajar esa presión de selección. Como preemergentes que podemos usar en maíz. Glifosato 2,4-D para bajarlo verde. Eso es importante porque los preemergentes tienen que ir al suelo. Si nosotros lo aplicamos sobre una maleza que esté viva, nos va a retener el producto y le vas a quitar residualidad y eficacia de control a la semilla que esté, al banco de semillas que queremos controlar. Bueno, y acá tenemos dos productos que quisiera destacar. Tenemos HPPD más atracina. Estos son productos post-emergentes. Y también nicosulfurón. Nicosulfurón es para lo que es control de sorgo de Alepo de rizoma o sorgo de Alepo, que podemos dividir dosis en preemergencia 35 gramos y postemergencia maíz 35 gramos. O podemos hacer la dosis entera. Y mesotrione nosotros lo tenemos como un postemergente de maíz, pero ya sé la opinión de Marcelo, que va a decir, ubiquemos el mesotrione antes, es muy buen, tiene residualidad. Entonces, porque acá el maíz crece bastante rápido, cada 3 días tenemos una hoja nueva, cerraría el surco rápido y no necesitaríamos. Si hacemos bien las cosas antes de sembrar, no necesitamos volver a entrar sobre el cultivo. Y Imacetapir para maíces IMI. Así que bueno, después yo había puesto algunas características tanto de nicosulfurón como mesotrione. Es sistémico, o sea, va a entrar por las hojas y se va a tener una sistemia dentro de la planta, nos da residualidad y es selectivo para el cultivo de maíz. Tiene un control de postemergencia sobre latifoliadas, en una postemergencia temprana, y lo recomendamos sumarle atracina. Esta atracina nos va a dar más residualidad y nos va a dar un pequeño efecto postemergente de quemado, o sea, acelera el control. Bueno, nicosulfurón es una ALS. Como les venía diciendo, la maleza driver va a ser sorgo Alepo, se absorbe por hojas,
va a detener el crecimiento. ¿Qué otra cosa importante? Esto es importante, evitar en suelo pH mayores a 7.5, porque la degradación que tiene va a ser mucho más lenta y la persistencia del producto en el suelo va a ser mucho mayor. Bueno, después tengo únicamente fotos, así que le vamos a dar el espacio a Marcelo para que nos dé su opinión. Continúe con su charla si quiere después comentar sobre alguno de los productos, bienvenido sea. Yo más o menos con eso estoy. Marce, ¿estás ahí? Hay que darte micrófono. Te dejamos desde donde dejaste, tranquilo y Listo. usa el tiempo que Entonces, necesites. ok, gracias. Nuevamente, perdón por, bueno, a veces la tecnología nos juega en contra, ¿no? Se había cortado internet. Estaba acá con los productos que podemos utilizar, ¿no? Pero me viene bien el pie que me daba Samantha también con algunos productos que estuvimos probando. Nicosulfurón lo estuvimos probando en soja también, si bien es un herbicida netamente de maíz, y la maleza driver, como decía Samantha, es sorgo de Alepo, que cada vez vemos que crece más sorgo de Alepo. Y nicosulfurón tiene un muy buen control de sorgo de Alepo, y lo estuvimos probando en sojas STS, en aplicaciones de barbecho, ¿no? Previo a la implantación del cultivo, es decir, la presiembra. Funciona muy bien, no vimos fitotoxicidad, probamos varias dosis, así que también podría ser una opción. Con respecto a los LS, bueno, lo normal que se utiliza por ahí es el tema de metsulfurón o algunas mezclas de metsulfurón. Dentro de los ALS también Samantha nombraba al sulfometurón, un producto que lo vemos muy bien para cierto tipo de gramíneas. Yo creo que lo ubicaría más que en el barbecho muy largo acá, un barbecho muy cercano a una siembra de una soja STS, fundamentalmente para las malezas de primavera. Un excelente control sobre leucine, por ejemplo, que es una maleza que vemos que crece mucho. Y como les decía también, y dentro de los ALS también las mezclas de por ahí imazapir o imacetapir, que nos sirve también para un barbecho intermedio, sobre todo en nuestra zona que tenemos mucha borreria. No es un herbicida que vaya a desecar borreria, pero es un herbicida que la mantiene bastante controlada, que no va a crecer. Vamos a ver un poquito cuando veamos el barbecho intermedio. Otro de los productos que podemos usar y que son muy usados son los fotosistema 2. Normalmente lo que estamos usando principalmente es atracina, pero también podríamos poner en esos barbechos largos algún PPO, por ejemplo, algún sulfentrazone en este barbecho largo, pensando en ciertas malezas que vamos a controlar en este momento, que son principalmente de hoja ancha, y también los HPPD, ¿no? Dentro de los HPPD residuales, uno normalmente asocia el isoxafructole o el biciclopirone. Como decía Samantha, mesotrieno lo tenemos como un herbicida muy de la postemergencia de maíz. Sin embargo, es un herbicida también residual de muy buen control de preemergencia de las malezas, ¿no? Y ahí tendríamos que empezar a pensar en dónde lo vamos a posicionar a estos HPPD. Dentro de esas mezclas, y me viene bien porque vi que tienen una mezcla, lo recomendado con una mezcla con atracina, ¿no? Hay algunos laboratorios que sacan los HPPD mezclados con los inhibidores de división celular de ácido graso de cadena larga, vamos a poner un nombre, un S-metaloclor. A mí me gusta mucho la mezcla con las triacinas, ¿no? Y lo voy a explicar fundamentando por qué. Los HPPD es una inhibición de síntesis de carotenoides. Es decir, ¿qué función cumple el caroteno dentro de la célula? Es un protector de la célula. Por eso le puse este dibujo. Cuando la insolación llega, la insolación lo que hace es tomada, esa energía del sol es tomada por la clorofila para hacer la fotosíntesis. Siempre les puede estar sobrando algo de energía y esa energía podría llegar a destruir la membrana celular, con lo cual podría destruir la vida. Y entonces esa es la función del caroteno. El caroteno lo que hace es tomar
ese exceso de energía y lo va a liberar en forma de calor. Por eso es lo que vemos en el gráfico B. Cuando tengo muchísima energía, entonces tengo una insolación muy fuerte. Parte de esa energía es tomada por la clorofila y hace fotosíntesis. Y para evitar la formación de agua oxigenada, la destrucción, la energía esa que destruye la membrana celular, el caroteno lo toma y lo va a disipar en forma de calor. ¿Qué es lo que vamos a esperar de una mezcla de un HPPD con una triacina? Lo vamos a ver en esta foto. Fíjense, acá tenemos una grama Synodon tratada con un HPPD, en este caso topramezone, ¿no? Fíjense que tiene un cierto grado de control, mucho más de lo que tendría una tracina sola. Lo que tenemos en la foto a la izquierda es un control de topramezone en grama. Lo que tenemos a la derecha es el control de atracina en grama, nada, ¿no es cierto? Dentro de la triacina, el herbicida que controla grama es la ametrina, pero no lo tenemos en ningún cultivo de grano, es para una aplicación en caña. Y cuando tenemos la mezcla de los dos, del HPPD con el fotosistema 2, lo que vamos a ver es esa foto, ¿no? Es cómo hay una sinergia entre la aplicación de los HPPD con el fotosistema 2. Por eso me parece excelente esa mezcla que mencionaba Samantha acerca del mesotrione con la atracina. Bueno, entonces, una vez que decidimos qué vamos a hacer con este barrecho largo, también veía la aparición de ahí de metsulfurón, ¿no? Hoy con suelos un poco más cargados en muchas zonas, estamos pensando en trigo. Trigo vamos a asociar netamente con herbicidas como nabos, y como les decía, vamos a empezar a encontrar nabos que son resistentes a ALS. Dentro de los herbicidas que controlan nabo, uno de los mejores herbicidas es flumethulán, pero que tiene un mecanismo de acción ALS, así que en muchos lugares empezamos a ver que no hay control. Y el metribuzin es un herbicida muy bueno para nabo y que tiene una posibilidad de ser usado en soja, ¿no? Nosotros hicimos alguna aplicación en preemergencia, dependiendo un poco de las lluvias, vamos a ver un amarillamiento del trigo, pero lo fundamental es que se lo podemos usar en el momento del macrollaje, es decir, cuando el trigo tiene 3 hojas, entonces ahí a partir de ese momento hasta Z31, ¿no es cierto?, que es la finalización del macrollaje, nosotros podríamos estar usando metribuzin en ese momento para el control tanto de los nabos que están ya emergidos como las futuras cortes con el herbicida que llegue al suelo. En el barbecho intermedio, que ya empezaríamos a pensar en la primavera, en nuestra zona, en el norte, en el NOAF casi seguro no vamos a tener ninguna precipitación, con lo cual se van a demorar bastante las malezas. En el NEA, si bien tenemos algunas precipitaciones, todavía no está la maleza totalmente disponible para nacer, por eso va a nacer recién a partir de octubre, noviembre, vamos a empezar a ver los nacimientos de la maleza de primavera, pero en este momento que tenemos calor, y nos vamos a situar en el mes de agosto, van a empezar a rebrotar las malezas perennes, ¿no? Y dentro de las malezas perennes vamos a tener los rebrotes de sorgo de Alepo y los vamos a tener el rebrote de borreria, ¿no es cierto? En este caso puse una foto de borreria, eso es lo que vamos a empezar a ver en ese momento, el rebrote de borreria. Y estamos pensando en el cultivo de verano, es decir, un cultivo que vamos a sembrar a partir de fines de noviembre con sojas más tempranas. Principalmente nos vamos a meter en el mes de diciembre y fines de diciembre, los primeros días de enero, vamos a ir con el maíz. Entonces, acá tenemos que pensar qué hacemos con esta borreria, que no tenemos productos que sean sistémicos, que lleguen al xilopodio, que es la parte, es la raíz gemífera esa que va a perennizar a borreria, y entonces vamos a tener que pensar en desecarlo. ¿Qué decisión tomamos? ¿Dejo que siga creciendo, tomando agua y después vamos a llegar a un estado inapropiado de control, o empezamos a hacer algo acá? En este momento podemos desecarla. Para desecar borreria dentro de los herbicidas desecantes, vamos a descartar el glifosato porque la maleza es tolerante al glifosato. Vamos a situarlo en todos los otros. Podremos pensar en
en un carfentrazone, en un saflufenacil, en un glufosinato de paraquat. Dentro de todo eso, el mejor desecante de borrelia es glufosinato. El glufosinato es el que mejor deseca borrelia, mucho mejor que paraquat. Nosotros hemos probado todos los desecantes y el que mejor deseca es glufosinato. Muchas veces lo que vamos a ver con el tema del glufosinato es que es muy errático porque depende mucho de la luminosidad en el momento que estemos aplicando. Siempre debe ir asociada a la aplicación con un penetrante como es sulfato de amonio. Y vamos a ver que se sinergiza mucho, así como yo les decía, el sinergismo que existe entre HPPD y fotosistema 2, acá hay un sinergismo muy grande entre glufosinato y los PPO. La mejor mezcla que hemos visto para controlar para desecar esta maleza es la mezcla de flumioxacin con glufosinato. Es una maleza, ya voy a mostrar alguna foto, es una mezcla que lo deseca totalmente. Podríamos hacer esa mezcla ahora, pero sabemos que va a rebrotar. Dentro de 35, 40 días vamos a tener un rebrote nuevamente, con lo cual tendríamos que hacer una aplicación nuevamente, o bien podremos decir, vamos a frenarla en este momento. Frenarla en este momento sería una aplicación de una ALS, como puede ser imacetapir. Imacetapir, imazapir, la mezcla de los dos, lo que me va a hacer es frenarla. Posiblemente ustedes no queden totalmente conformes con la aplicación porque la van a ver que la maleza no se seca totalmente, no se muere. Si uno tuviese un testigo, van a ver que queda mucho más pálida, queda amarillenta y no va a crecer. Es decir, va a quedar ahí estática la maleza hasta llegar al momento de que vamos a aplicar los desecantes. Esta es la dinámica de borrelia. En agosto, septiembre empezamos a ver los rebrotes del xylopodio. Lo que vamos a ver a partir de diciembre hasta marzo, muchas veces si las temperaturas se extienden, posiblemente hasta los primeros días de abril vamos a ver nacimiento de semilla, que son todas las otras cortes que estamos viendo ahí en línea roja. Esto es una aplicación de un desecante, fíjense lo que son los testigos apareados o el testigo absoluto. Esto es un desecamiento que nosotros hicimos de borrelia con una mezcla de glufosinato más flumioxacin. El glufosinato en este caso, si viene al 20%, sería una dosis de 2,5 litros, mezclado con 1,5 litros de sulfato de amonio, siempre debe ir asociado con el sulfato de amonio para tener una mejor penetración, y agregando 150 centímetros cúbicos de flumioxacin. Con esa mezcla tenemos este tipo de secamiento, donde ya nos vamos a acercar a la siembra seguramente con este desecamiento para que el cultivo en su defensa siga haciendo el resto con el sombreado para evitar los nuevos rebrotes, ¿no? Pero en ese momento lo que podemos hacer entonces sería, para manejar borrelia, una aplicación de un imazapir, por ejemplo, en el mes de agosto, cuando está comenzando a rebrotar, fines de agosto, primeros días de septiembre, vamos a frenarla la maleza, no va a seguir creciendo y este desecamiento lo vamos a hacer en el barbecho previo a la siembra del cultivo. Esta es otra foto de otro ensayo, también con borrelia. Fíjense los testigos apareados, los niveles de maleza que tenemos, y en los tratamientos tenemos un control excelente, ¿no? Este es otro desecamiento que hicimos. Ese era el estado de la borrelia cuando le aplicamos, y así quedó con la aplicación de esta mezcla de glufosinato con flumioxacin. Como les digo, hay una sinergia entre la aplicación de glufosinato con PPO, ¿no? Siempre estamos viendo también la respuesta de las mezclas que puede haber en los productos. En el caso de sorgo de Alepo, que puede estar rebrotando también en ese momento, en agosto, este es el momento ideal de hacer el control. ¿Por qué es el momento ideal? Acá me voy a ver, más que la dinámica de emergencia, me voy a ver la dinámica de lo que sería la parte aérea, que lo vamos a ver en la línea punteada, y la dinámica del sorgo de los rizomas, que es lo que vamos a ver en la línea continua. Si ustedes se fijan, cuando llegamos al otoño y vamos a tener alguna helada, se va a perder completamente la parte aérea, que es la línea punteada, por eso vamos a biomasa cero, mientras que el rizoma está en su máxima expresión. El rizoma es un tallo
por lo tanto tiene estomas y continúa sus procesos de intercambio gaseoso, sus procesos respiratorios, sigue respirando esos hidratos de carbono, esa reserva que tiene el rizoma. El rizoma es prácticamente todo azúcares muy simples, son glucosa, sacarosa, fructosa, son azúcares, no tiene prácticamente grasas dentro del rizoma. Es decir, que es energía fácilmente respirable. Y lo que vemos es que a medida que va pasando el año, va disminuyendo el tamaño del rizoma. Llegado el aumento de temperatura del suelo, esos azúcares van a ir a la yema para darle energía para poder rebrotar. Normalmente lo que se forma es un rizoma terciario que va a terminar en un engrosamiento, muchas veces muy subsuperficial o a veces por arriba del suelo, que es la corona, y de ahí van a empezar a salir los vástagos aéreos. Los primeros vástagos aéreos, por más que ya sean verdes y tengan capacidad fotosintética, aún continúan viviendo a expensas de los azúcares que le proporciona el rizoma. Por eso el rizoma, ustedes fíjense que ya la planta ha empezado a rebrotar y sin embargo el rizoma sigue bajando su tamaño. Cuando llegamos a una planta de unos 30-40 centímetros, vamos a encontrarnos en el momento del mínimo tamaño del rizoma, ¿no? Y ahí es donde todos los fotosintatos que empieza a producir esas hojas empiezan a traslocarse al rizoma para permitir que el rizoma comience a crecer nuevamente, ¿no? Ese es el momento ideal de hacer el control, porque tenemos todos los fotosintatos traslocándose abajo. Los herbicidas que vamos a utilizar son herbicidas de traslocación fluemática, como lo puede ser el glifosato, como pueden ser las imidazolinonas, imazapir, imacetapir, como puede ser el licosulfurón, como puede ser el azulán. Son herbicidas que se van a traslocar por floema siguiendo el flujo de los hidratos de carbono. Ese es el momento ideal. Con eso vamos a tener un control totalmente eficaz, no solamente de la parte aérea, sino que también el rizoma. Los graminicidas también tocan de esa forma, ¿no? Los graminicidas también, por ser ácidos, se traslocan por floema, ¿no? Es el momento, no deberíamos dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Que cuando tenemos una combinación de borrelia y sorgo de Alepo, sería bueno una aplicación, por ejemplo, de un imazapir en ese momento, ¿cierto? Para secar el sorgo de Alepo y frenarlo el crecimiento de borrelia, ¿no? Ahí empezamos a tener combinaciones. Esto es acá cerca de Chaco, ¿no? Esto es la zona de Santiago, donde habíamos llegado un poquitito tarde para la aplicación, sin embargo tuvimos un excelente control. Estas son aplicaciones que se hicieron. Esta es una aplicación que tiene 60 días, es una aplicación de azulán con cletodin. Lo que hacemos es bajar un poquito la dosis de azulán y mantener la de cletodin. ¿Por qué la mezcla? Porque lo que estamos viendo es que tenemos menos rebrote y por otro lado lo que queremos es proteger un poquito más al cletodin. Nosotros ya vemos más generalizado la resistencia de sorgo de Alepo al Oxifoc que a cletodin. Cletodin vemos muy poco todavía, algo hemos visto en el Chaco, algo se ha visto en Córdoba. Datos que me pasaba Luis Lanfranconi de Córdoba, que ya había visto algunas resistencias a cletodin. Y entonces, como para protegerlo un poco y evitar el rebrote, porque azulán lo que tiene es mucha mejor translocación que cletodin, hacemos estas mezclas, ¿no? Para tratar de disminuir la probabilidad de generar resistencia y tener un mejor control. Esta foto está tomada 60 días después de la aplicación. Fíjense cómo ya ha crecido el sorgo en los testigos apareados y seguimos sin rebrote de sorgo, ¿no? Esta sería la aplicación que vamos a empezar a encontrarnos en ese momento, agosto-septiembre, y luego sería el barbecho que vamos a planificar. Ya sería importante tenerlo planificado de acuerdo a las malezas que nosotros consideremos, las malezas driver que podemos tener en nuestro sistema, ir considerando esta aplicación, ¿no? Es decir, que ya nos vamos asegurando el producto, vamos viendo de tener la disponibilidad con una planificación del barbecho previo al cultivo, ¿no? Acá ya volvemos a esto, ¿qué es lo que no vamos a encontrar en este momento? 50% latifoliadas, 50% gramíneas.
Las malezas gramíneas, así como veíamos las invernales cómo nacían, esto es el nacimiento de una maleza gramínea, una temperatura máxima a la cual germina, una temperatura mínima y un suelo que está frío que comienza a calentarse, y ahí es donde va a comenzar a nacer. La maleza se despierta con ese frío invernal, se va a despertar de su dormición, después va a haber algunos parámetros que lo lleven a terminar la decisión de germinar o no germinar. La maleza toma decisiones, la maleza, algunos se ríen cuando yo digo la maleza piensa, y la maleza sí piensa, o al menos toma decisiones, y lo toma desde la semilla. La semilla tiene una capacidad de captar diferencias de temperatura y tiene capacidad de captar diferencias de insolación. Y eso lo voy a demostrar con esta foto, donde ustedes fíjense la división que tengo ahí con maleza y sin maleza. Y esto dependía, fíjense cómo está el suelo sin cobertura, sin rastrojo, le eliminamos la cobertura y hay nacimiento de maleza, y en este dejamos una cobertura muerta y hay menos nacimiento de maleza, ¿no? Y fíjense que es parcela de por medio, ¿no? Donde eliminamos el rastrojo y donde tuvimos la cobertura, ¿no? Esto lo teníamos probado mucho en caña de azúcar, donde tenemos un alto colchón de rastrojo. Nosotros en caña de azúcar le llamamos RAC, que es el residuo agrícola de cosecha. Una caña proporciona 150 kilos de rastrojo por tonelada de caña, es decir, que si nosotros tenemos una caña de 90 toneladas por hectárea, vamos a estar teniendo aproximadamente unos 1.200, 1.300 kilos de rastrojo, ¿no? Y nosotros vemos donde hay cobertura como son muchas menos las malezas que nacen. Hay malezas que se adaptan a nacer aún bajo la cobertura, pero son muchas menos, ¿no? Porque la planta lo que percibe es que hay mucho rojo lejano, es decir, hay mucha penumbra, y lo que ella cree es que si hay penumbra no va a poder hacer buena fotosíntesis, y entonces decide dormirse nuevamente, entrar en una dormición secundaria para germinar el año próximo, ¿no? Eso es lo que nos proporciona también muchas veces los cultivos de cobertura. Dentro de esas malezas, por ejemplo, yo les nombraba el leucine, donde, como les decía, sulfometurona es un herbicida excelente encontrar el leucine. Y esta es la dinámica con sus 5 cortes en el caso de leucine. Esto les puse ejemplos nomás. En el caso de Echinocloa serían 4 cortes, en el caso de Amaranthus serían unas 5 o 6 cortes que van a estar naciendo. Es simplemente como para que hagamos un modelo mental del pensamiento de cómo vamos a utilizar esos barbechos, ¿no? Y entonces, estas 3 cortes que nacen, fíjense que las tenemos naciendo previo a la implantación del cultivo. Ya sea maíz o soja, tenemos 3 cortes que están naciendo antes. Entonces, ¿cuál sería la decisión? Volver a decir, vamos a usar herbicidas desecantes. Vamos a suponer que fuese susceptible a glifosato y entonces vamos a usar 1, 2 o 3 aplicaciones. Muchas veces las dejamos venir un poco más y solamente en la segunda corte para eliminar la primera y la segunda, porque el glifosato realmente cuando era eficaz sobre esta maleza antes de que se torne resistente, tenía eficacia independientemente del tamaño de la maleza, pero no lo vamos a ver, por ejemplo, en graminicidas, ¿no? Entonces, una leucine, una Echinocloa, tienen un comportamiento muy similar a lo que es el trigo, ¿no? Es decir, larga 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas, y cuando larga una hoja se paraliza el crecimiento y ahí es donde comienza el proceso de macollaje. Muchas veces cuando queremos controlarlo en un estadio posterior, es decir, queremos controlar la segunda corte, la primera corte ya tiene 4 o 5 macollos, y entonces es muy difícil de controlar, ¿no? Este es un campo, y esto es para invitar a pensar, ¿no? Cómo vamos a planificar nuestros barbechos, ¿no? Este es un campo que sale de trigo. En el momento que salió del trigo, nosotros la cosecha, trigos cortos, lo estamos cosechando en el mes de noviembre. La maleza no había nacido, es decir, que el campo estaba limpio. ¿Y por qué lo dejamos llegar a esta condición? O este otro campo, fíjense que lo único que tenemos en este caso era Amaranthus y en este caso es Echinocloa. Prácticamente el 100% de la población es Echinocloa, una Echinocloa resistente a glifosato. Si nosotros queremos hacer el control, vamos a poder lograr con el desecante. Vamos a pensar qué herbicida vamos a utilizar. Posiblemente vayamos a un paraquat,
podemos ir a un glufosinato, podemos hacer un desecamiento con saflufenacil, es decir, vamos a tener algunas opciones. Generalmente a mí todos estos graminicidas me gusta mezclarlos con 2,4-D. ¿Por qué mezclo desecante con 2,4-D? Porque a veces el tallo es un poquito más engrosado y cuando está un poquito más engrosado yo seco las láminas de las hojas, me va a quedar son yemas axilares en todo ese tallo que cuando está un poquito engrosado le llega a dar energía para el rebrote de esa yema y la planta termina rebrotando. Entonces, la mezcla de desecante con hormonales como 2,4-D, si me dicen qué herbicida elijo, qué hormonal elijo acá, en este caso lo elegiría el 2,4-D. Si hubiese sido una malva, por ahí hubiese elegido un fluroxipir, pero en el caso de Yuyo Colorado elijo 2,4-D, también tiene más eficacia que dicamba, más eficacia que picloran y por supuesto más eficacia que fluroxipir, que prácticamente tiene control cero sobre amaranto, ¿no? Esto es de nuevo volviendo a encontrar el producto eficaz. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en lugar de esperar al desecante, cuando yo hice la trilla del cultivo, le hice la aplicación de un preemergente, de manera que no nazcan? Este sería el caso de quinocloa y también puedo tener éxito de control. Fíjense lo que es testigos apareados y el testigo absoluto. Esto también fácilmente podría haber sido un glifosato que tiene en este momento control cero porque prácticamente la población después de tantos años de originarse esa resistencia ya no lo tenemos. En este caso, por ejemplo, hicimos mezclas de desecantes de PPO con graminicidas, donde tenemos un 100% de control, ¿no? Pero, ¿por qué le digo si bien yo tengo un 100% de control acá, ¿por qué me voy a pensar que yo después de la cosecha de trigo inmediatamente podría estar poniendo un preemergente para evitar el nacimiento de esto? Porque a veces me puede pasar, esas son dos equinocloa. Una tiene 2 macollos y otra tiene tiene 3. En este caso, fíjense, largó las 3 hojas y empieza a macollar el trigo, es decir, largó 3 hojas y empieza el proceso de macollaje. En este caso, ya tiene 4 macollos, pero fíjense el despliegue de la lámina, ¿no? Es decir, que en el caso de la derecha es una lámina mucho más desplegada, en el caso de la izquierda está más acartuchada, es decir, que lo que me está dando eso es una condición ambiental inadecuada para hacer control. Muchas veces estamos en esa primavera que podemos tener un año muy húmedo con lluvias bastante seguidas, por ahí está lloviendo cada 5, 7, 10 días, está produciéndose una precipitación, y entonces la maleza tiene una humectabilidad de la cutícula muy buena que permite un muy buen control. Pero ¿qué pasa cuando tenemos periodos de sequía, de baja humedad relativa? La planta se acartucha, la planta no está receptiva y entonces vamos a tener fracaso en el control, ¿no? Por eso el pensamiento es que nazca. Entonces, apenas inmediatamente vamos a salir de la cosecha de trigo o venimos de un campo limpio antes del nacimiento de esas nuevas cohortes que se van a producir seguramente a partir de mediados de noviembre, es decir, que normalmente uno debería ir a los primeros días de noviembre, y muchas veces acá en la zona del Chaco, Caldevila, esa zona, hicimos aplicaciones en octubre, ¿no? Aumentando la dosis del producto que estamos usando en ese momento. ¿Por qué aumentamos la dosis? Porque yo ya le dije hace rato, dosis, residualidad. Entonces yo quiero llegar limpio hasta la siembra. Y entonces sería la aplicación de un herbicida residual que me permita que controle esos flujos de nacimiento hasta el momento de la siembra, y en el momento de la siembra vamos a aplicar el otro residual que se va a meter dentro del cultivo controlando la maleza, ¿no? Esto sería el concepto de una doble aplicación de residuales. Normalmente lo van a escuchar como overlapping. Lo único que es la traducción al inglés de la palabra solapamiento, es decir, solapar herbicidas residuales para no dejar que nazca la maleza, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver que las aplicaciones de postemergencia pueden ser erráticas. Les voy a mostrar un ejemplo de este tipo de manejo. En este caso, fue un programa donde
ni competencia ni nada, era simplemente tratar de transmitir una idea. Y en este caso, a mí me daban lotes que elegía el productor, solo me tenía que decir cuáles eran las malezas problemáticas en esos lotes, y él manejaba el campo como lo venía manejando, ¿no? Esto era simplemente como para que vayamos aprendiendo en la marcha otros conceptos, ¿no? Y en este caso, cuando yo llegué al lote, el lote estaba en esa condición. Me dijeron que la maleza driver, en este caso, era el leucine. Y entonces me pongo a pensar en la dinámica de emergencia de esa leucine. Se acuerda que veíamos 3 cortes. Y entonces yo digo, la dejo nacer y le aplico un herbicida. Y si los tiempos operativos no me permiten llegar, muchas veces tenemos muy bien aceitado el tiempo operativo de la sembradora para llegar a sembrar a tiempo. Y a veces, y esto lo digo porque muchas veces me llegan consultas al teléfono diciendo, ya está punteando el cultivo y no le hice el preemergente, ¿no? Entonces quiere decir que a pesar de la capacidad de una máquina, de un mosquito, de hacer unas 400 hectáreas, a veces no llegamos, ¿no? Porque corre viento, y aunque corra viento, la sembradora sigue sembrando y el mosquito deja de aplicar, ¿no? Entonces lo que hice fue, en lugar de esperar al nacimiento de esta, lo que hice fue ponerle residual en ese momento. Si vamos a un cultivo de una soja STS, podría ser un sulfometurón. De hecho, en otros lotes que iban a soja, este lote iba a maíz, en otros lotes de soja pusimos sulfometurón porque tiene muy buena residualidad y tiene un control excelente de leucine, no quería que nazca. Y en el caso de del maíz pusimos un HPPD. Pusimos un HPPD, le aumentamos un poquitito la dosis de manera de tranquilos a fines de diciembre cuando iba a ser la siembra del cultivo. El productor se basó en los herbicidas postemergentes, en desecamiento con herbicidas postemergentes sin residuales. Este es el lote del productor. Evidentemente el leucine era la maleza driver. En este caso ya está prácticamente controlada, porque tiene un color bastante pálido. Se terminó usando HPPD de postemergencia para controlarlo, con lo cual perdemos una herramienta para la post. Hay una extracción de agua, la planta deja sustancia alelopática, es decir que vamos a tener un problema. Y por otro lado, fíjense que no se está terminando de morir todavía la maleza y ya está sembrado el maíz, ¿no? Si hay un cultivo que es extremadamente susceptible a la competencia, es el maíz. El maíz es extremadamente susceptible porque también tiene la capacidad de captar reflejos de luces, y cuando ve una maleza o cuando ve que existe otra planta muy cercana a ella, la planta va a tratar de superarla, va a tratar de crecer más a expensas de crecer menos en raíces, con lo cual, esto está comprobado por distintos papers científicos, que nacen con competencia maleza, la planta tiene menor desarrollo radicular, con lo cual va a tener menor desarrollo de exploración de agua y nutrientes, y hay una disminución de rendimiento. El lote donde habíamos hecho esto, entonces, este era lo que yo me encontraba en esa dinámica poblacional con las 3 cortes, la aplicación de un herbicida preemergente y posterior un postemergente, y lo que teníamos en el lote mío es este. Es decir que, fíjense que acá no hay cadáveres de leucine, no la dejamos nacer a ninguna de esas 3 cortes, pusimos un herbicida de alta residualidad, un HPPD de arranque, logramos controlar esas 3 cortes, y en la preemergencia, es decir, eso que ven en la flecha verde ustedes ahí, lo que pusimos es algo sencillo, es decir, una atracina con un S-metalacloro. ¿Para qué? Para que me dure unos 35 días, que es hasta que vamos a llegar a ver el maíz y ya no va a haber competencia en maleza, ¿no? Entonces, en este tema de overlapping fue que hicimos este tipo de aplicación. Fíjense que llegamos limpio a la siembra y en el momento de la siembra hicimos la aplicación de ese preemergente, con lo cual vamos a llegar con ese maíz a B10 sin problema. Yo les decía que vamos a tener que analizar mucho los productos, vamos a analizar el producto, qué producto va a ir al suelo, el
se puede volatilizar, se puede absorber, se puede descomponer por microorganismos, puede ser absorbido por la vegetación existente, puede ser lixiviado, es decir, que necesitamos conocer un poquito el comportamiento, no hay una receta única para todos los lotes, va a depender de mucho del tipo de suelo, la cantidad de materia orgánica, ¿no es cierto? Es decir, que volvemos al slide ese que había mostrado, la absorción en el suelo me va a dar retención, la solubilidad en agua me va a proporcionar lixiviación, la presión de vapor me va a dar volatilización. Esto es importante, por ejemplo, en ese metalaclor. Fíjense que yo no le puse ese herbicida en esas aplicaciones tempranas, porque no tengo muchas probabilidades de lluvia. Y entonces, si no se incorpora, es un producto que es muy susceptible a volatilizarse. No es volátil, pero está muy cercano a la volatilización. Si pasa una semana, 10 días sin que se incorpore, es muy probable que se termine volatilizando. La ionización lo que me va a dar es una mayor ionización, me da una menor retención. Es decir, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en herbicidas como sulfentrazone. Sulfentrazone con flumioxacin no se ioniza, por lo tanto, siempre va a tener su mismo comportamiento. En cambio, en suelos de pH alto, sulfentrazone, al ionizarse, es menos tomado por el suelo, con lo cual disminuye la retención, la lixiviación. Y la dosis me va a dar residualidad. Por eso, cuando yo estoy haciendo esas aplicaciones de fines de octubre, principio de noviembre, para llegar a fines de diciembre, muchas veces me voy a encontrar con un herbicida que no tiene esa residualidad de 50 días que me permita llegar limpio a la siembra, y entonces posiblemente tenga que subir un poquito la dosis. Esto es, para terminar, quería una foto de una maleza que es difícil, que es Cloris. En el caso de Cloris, esto fue un barbecho en la interprovincial entre Santiago y Santa Fe, donde hicimos la recomendación de hacer una aplicación de graminicida. La graminicida, además de aceite, le agregamos sulfato de amonio, bajamos el pH del agua, y aumentamos la penetración, y tuvimos eso, ¿no? Que es un éxito de control, ¿no? Podría haber sido que fue una suerte de lo que pasó, pero suerte es cuando la preparación se cruza con la oportunidad. Y la oportunidad nos está dando la dinámica de las malezas, los momentos oportunos de control. Por eso, en esta presentación quería no solamente referirme a este barbecho largo, sino cómo podemos estar preparados para esas oportunidades que nos va a dar el nacimiento de las malezas para llegar a controlar. No sé si hay alguna consulta. Muchas gracias por la invitación y por haber estado ahí y esperarme en el momento que se cortó el internet. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que muy claro. Vamos a ir leyendo las preguntas y les voy a compartir un enlace y un código QR para que la audiencia nos pueda calificar, a ver qué le pareció la charla, si hay algo que podamos agregar. Y también nos va a quedar el contacto tanto al que esté conectado como a nosotros, para enviarle las próximas capacitaciones y eso. Entonces está bueno mantenernos en contacto. Les voy a compartir el código QR y mientras vamos leyendo las preguntas. Bueno, si querés, Samantha, voy retomando todo lo que son las consultas, voy leyéndolas por Dale. aquí, mientras vos vas cargando el chat con el QR. Gracias. ¿El imacetapir se puede aplicar en este momento en soja o le perjudica al grano, ya que hay muchas malezas, la soja es chica, para poder cosechar en mejores condiciones y hay bastantes malezas también? La idea es imacetapir con glifo. Eso lo consultaban al inicio cuando hablábamos de, creo que la parte de barbechos con imacetapir. Consulta Magali. Bueno, a ver, me confunde un poco la pregunta en el sentido de que por ahí dice si la soja es chica, ¿no? A ver, si lo puede afectar al grano,
es decir, si lo va a afectar al grano, me imagino que puede ser una pregunta previa a la cosecha, porque hay malezas. A ver, de todo modo, vamos a ver los usos de, perdón Álvaro, ¿era imazapir o imacetapir? Imacetapir. Imacetapir. Lo podemos usar en distintos momentos. Vamos a ver los momentos de uso de imacetapir. Imacetapir podemos comenzar, por ejemplo, una aplicación para sorgo de Alepo, es muy bueno sobre sorgo de Alepo, siempre y cuando el sorgo de Alepo sea chico. Es decir, que en esos momentos que está rebrotando podemos usarlo. Ahí se puede hacer con una mezcla también con imazapir como para agregarle eficacia al control del sorgo de Alepo. Imacetapir vos lo vas a poder usar en todos los momentos, es decir, lo vas a usar previo a la siembra del maíz, de la soja, perdón, podés usarlo en la preemergencia de la soja o postemergencia. Yo lo que veo es que es mucho más selectivo en postemergencia que en preemergencia. En preemergencia a veces vas a notar que la soja queda un poquito más petizona si la comparas con un testigo. Si no tuvieses un testigo sin aplicar a la par, no vas a encontrar diferencia. Es simplemente porque hay un pequeño acortamiento de entrenudo cuando lo haces en aplicaciones de preemergencia. En ese sentido, dentro del grupo, imazaquín era más preemergente que imacetapir. De todos modos, este pequeño disminución de crecimiento por un acortamiento de entrenudo no te va a llevar a una disminución de rendimiento. Es decir, que imacetapir vos lo podés usar en cualquier momento de la soja, en la postemergencia también. En general, cuando la soja ha cerrado, ya no vamos a hacer aplicaciones. A veces podemos llegar a tener, no siempre se da en alguna aborto de flores, así que a partir de R2 yo no haría aplicaciones de herbicida. Es decir, eso sería con respecto a los momentos de aplicación de imacetapir. Después había una pregunta si lo mezclaba con glifosat. ¿Podría ser, Álvaro? No sé si Sí, es así. Consultaba también si iba en mezcla con glifosato. Se puede mezclar, no hay ningún problema. Es bastante compatible la mezcla. Perfecto. Después, por otro lado, nos consulta Miguel, cuando hablabas de glufosinato más PPO, flumioxazin, para el control de borreria, nos consulta las dosis que habías mencionado oportunamente. Bueno, glufosinato lo que tenemos que estar aplicando sería 500 de ingrediente activo, ¿no? Te digo 500 de ingrediente activo porque el original que hubo de glufosinato en la primera marca comercial venía al 20%, es decir, que usábamos una dosis de 2,5 litros. Hoy tenés glufosinato que vienen al 28%, al 40%, al 60%. Como no sé qué glufosinato vas a usar, vamos a poner entonces una dosis de 500 de ingrediente activo. Es decir, en el caso del que viene al 20% sería 2,5 litros. En el caso del que viene al 40% sería 1,250. El que viene al 28% sería 1,800 litros. Esa sería la dosis de glufosinato. Como te dije, o sea, asocio siempre el glufosinato con sulfato de amonio. Es muy importante la mezcla. No tiene funcionamiento adecuado si no se le agrega sulfato de amonio. El sulfato de amonio también lo que vas a ver muchas veces es una cuestión que te dan en concentración de aplicación, es decir, te van a decir que apliques el 1%, el 1,5%. Yo no me voy a basar en concentraciones de aplicación, prefiero hablar de dosis y te voy a explicar por qué. Si vamos a hacer una aplicación al 1% y estamos trabajando con 40 litros de agua, estaríamos aplicando 400 centímetros cúbicos de glufosinato. Y yo lo que quiero hacer es que sea penetrante, es decir, que si yo estoy poniendo una dosis de un producto que lo voy a llevar a que me da tantos microgramos por centímetro cuadrado de hoja, de ese penetrante también voy a necesitar tantos microgramos por centímetro cuadrado de hoja. Por eso, en el caso de penetrante, como pueden ser la lecitina de soja, el aceite o el glufosinato de amonio, siempre básense en dosis, no se basen en concentraciones de aplicación. Concentración de aplicación nos vamos a basar cuando queremos modificar calidad de agua, ¿no? Calidad de agua en el sentido de disminuir la tensión superficial. Ahí sí podemos estar hablando de concentraciones de aplicación. Pero en este caso vamos a hablar de dosis y la dosis que yo le pongo es de 1,5 litros.
Si queremos ser más exquisitos, tendríamos que empezar a ver, porque la penetración dentro del sulfato de amonio me lo va a dar el amonio, que tenemos amonio que van desde un 6% a un 24%, ¿no? Es decir, que tenemos un mercado bastante desparejo, ¿no? Cuando más sulfato de amonio tengamos, mejor va a ser la penetración. Entonces sería, vamos, 500 de activo de glufosinato, 1,5 litros de sulfato de amonio, y le vamos a poner 150 de flumioxazina. Con esa mezcla es el soplete que mostraba en la fotografía. Perfecto, buenísimo, Marcelo. Después, por otro lado, nos consulta Hernán. ¿Qué dosis de Azulam y Cletodin para el control de sorgo de Alepo? El Azulam que encontramos hoy en el mercado está al 40%, creo que va a salir uno al 75%, pero el que tenemos hoy, que el eterno Azulox que teníamos, viene al 40%. Estamos poniendo una dosis de 6 litros de Azulam con 1 litro de Cletodin. El Azulam es un producto que se usaba a dosis muy alta. La dosis normalmente que se usaba en caña de azúcar es de 9 litros. Lo usamos en barbecho tanto a soja como maíz y no hubo problema. Es un mecanismo de acción único, totalmente diferente. No hay ningún otro producto que tenga ese mecanismo de acción. Inhibe una enzima que es la precursora del ácido fólico, ¿no? Que entonces actúa sobre la división celular. Cuando uno lo aplica solo van a ver amarillamiento, no van a ver contundencia, muy lento, pero cuando se le agrega Cletodin, a partir de los 7 días ya van a ver un muy buen desecamiento de la maleza. Y sobre todo, que como tienen muy buena sistemia, mucho más sistemia que los graminicidas, van a ver que no hay rebrote de rizoma. Buenísimo, Marcelo. Después, Creo por que, otro lado... discúlpame Álvaro, creo Sí. que si bien yo siempre soy de la idea que considero que caro es lo que no funciona, para mí esa mezcla es una mezcla que puede andar muy bien cuando tenemos aplicaciones selectivas, ¿no? Porque ahí vamos a reducir mucho el costo de la aplicación. Perfecto. Mariano nos consulta. ¿Qué preemergente HPPD se usó para el leucine previo al cultivo de maíz? En ese caso, el OTS, yo usé el que usaba el productor, en ese caso fue isoxaflutole, le subimos un poquito la dosis, en lugar de usar los 300, 350 que se usa normalmente, le pusimos 400. Si hubiese sido biciclopirone, hubiésemos usado 1 litro directamente, porque biciclopirone tiene un poco más de residualidad que isoxia, ¿sí? Si hubiésemos pensado en mesotrione, tendríamos que subirle un poquito más la dosis de esos 300 que estamos pensando, ¿no? Capaz que tendríamos que ir a una dosis de 400 para tener éxito. Pero muy bien. Después nos consulta Diego, en el caso de Cletodin, ¿siempre ves un aporte importante de glifosato aplicado en conjunto con respecto a leucine? ¿Indica? Sobre todo donde mejor vemos la sinergia es, por ejemplo, en cloris. En cloris es donde más la vemos esa sinergia. De todos modos, la vemos en muchas otras malezas. En el leucine, sí, cuando está un poquito más grande, vemos que mejora mucho la sinergia entre la aplicación con glifo que sin glifo. Pero muy bien. Después nos consulta Javier, para Comelina, ¿qué productos y dosis funcionan mejor? Comelina, hemos tenido muy buenos éxitos de desecamiento con la mezcla de paraquat con prometrina. Con eso hemos tenido muy buenos desecamientos. Lo mismo, no llega a rizoma, por lo tanto, habría que hacer aplicaciones cercanas a la siembra del cultivo porque es una maleza bastante susceptible al sombreado. Por lo tanto, vamos a basarnos en que el cultivo, tener un buen cultivo que crezca bien para que sombree y no me permita el rebrote, ¿no? Es decir, que también el acercamiento de las líneas de siembra pueden contribuir, pero lo que mejor desecó fue la mezcla de paraquat con prometrina. Pero muy bien. Y Hernán nos consulta, creo que es la última consulta, residual para urocloa en lotes a maíz y a soja.
El mejor residual el mejor herbicida para Urocloa son las imidazolinonas. En soja no tenemos problema, tenemos seguridad. Vamos a ir con un imazapir, un imacetapir. Imacetapir es muy bueno sobre el control de Urocloa. Es lo mejor que existe sobre Urocloa. Las mezclas, por ejemplo, lo que tenga sulfometurón también es muy bueno, así como es muy bueno sobre leucine, también es muy bueno sobre Urocloa. Ese metalacloro es bueno, pero es muy corto. Lo vamos a estar controlando durante unos 30, 35 días, no más de eso. Uno puede usar un diclosulán y lo va a controlar bien yendo hacia el cultivo de soja, ¿no? Lo va a controlar bien, pero hay que subirle un poquitito la dosis. En lugar de trabajar con 30 gramos, por ahí va a haber que trabajar con 40 gramos. Eso yendo a soja, ¿no? Pero siempre por lejos. La excelencia en el control de Urocloa es de imacetapir. Y en el caso Buenísimo. de maíz, si queremos el excelente es imacetapir, pero tenemos que ir a un maíz IMI. Y en el caso de los HPPD, vamos a ver que no son buenos sobre Urocloa. Vamos a ver que isoxaflutole, es decir, hoy isoxaflutole no viene solo, así que si es a marca comercial es la Dengo, es lo único que tenemos con isoxa hoy. Controla mucho mejor. Biciclopirona se le escapa bastante Urocloa. Buenísimo, entonces Marcelo, no tenemos más consulta en el chat. De parte mía por el chat, por aquí por la gente, agradecerles a quienes nos estuvieron acompañando, a vos y bueno, los dejo ya en contacto directamente con Samantha. Bueno, muchas gracias. Gracias Álvaro por el soporte y gracias Marcelo, siempre excelente, muy claro, va al hueso y no se queda con ninguna info. Así que estaremos en contacto para próximas capacitaciones y bueno, nos gusta mucho trabajar con vos por la experiencia que tenés, así que Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Así que bueno, los libero a todos y muchas gracias. Gracias, Marce. Gracias, nos estamos viendo, chao, hasta luego. Muy bueno, gracias. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Muchas gracias a todos, saludos.